Hechos capítulo 11. Informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón. Nota: riqueza literaria. Dudar. Tiene 2 definiciones. Primero, juzgar el fondo de un asunto, decidir entre 2 o más alternativas, hacer una distinción, separar 2 componentes, elementos o factores, someter una decisión, evaluar cuidadosamente. Segundo, la palabra también connota un conflicto consigo mismo en el sentido de vacilar, tener desconfianza, dudar, sentirse entre 2 aguas en cuanto a tomar decisiones, o claudicar entre esperanza y temor. Tal es el uso en este pasaje. Versículo 13. Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Nota, véase la nota 10, 11, 17. Versículo 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: ¿De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida? Nota: este es un versículo muy elocuente. Lo que pasó con Cornelio bajo el ministerio de Pedro y la positiva reacción de la iglesia de Jerusalén sentaron las premisas para el activo ministerio de Pablo entre los gentiles en los capítulos restantes. La iglesia de Antioquía, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Nota: periódicamente los judíos habían sido reubicados en los siglos precedentes y establecieron centros de culto y enseñanza a fin de mantener su identidad religiosa y cultural. El trabajo misionero fuera de Jerusalén se realizó al principio exclusivamente en esas sinagogas de la diáspora. Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Nota:
Cristianos es una transliteración del griego cristianos, que era la denominación simple y probablemente burlona dado a los antiguos seguidores de Cristo. Versículo 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Nota, aparentemente la profecía que predice acontecimientos futuros específicos era un atributo exclusivo del profeta, mientras que en 1 Corintios 14:1 Pablo anima a todos a profetizar para estímulo y edificación de la iglesia, 1 Corintios 14:3. Las escrituras parecen distinguir, pues, entre el don de profecía y el oficio de profeta. Claudio fue emperador romano en los años 41 al 54 después de Cristo. El historiador judío Josefo habla de una hambruna que ocurrió en Judea en el año 46 después de Cristo. Versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Nota final, dinámica del reino. El oficio del profeta, profecía. Agabo es un ejemplo del oficio del profeta en el Nuevo Testamento. Este desempeño difiere de la forma como el don de profecía obra en la vida del creyente, porque sugiere un ministerio encomendado por Cristo a una persona, más que un don dispensado por el Espíritu Santo a través de una persona. En el Nuevo Testamento este oficio no se exaltaba tanto como parece ser la tendencia hoy en día. Todo sensacionalismo es indigno tanto en el profeta como en aquellos a quienes él ministra, y ciertamente resultará en un infructuoso final. Aparentemente Pablo se estaba refiriendo a semejante actitud ante el oficio profético cuando pronunció el desafío de 1 Corintios 14:37, donde exhorta a someterse a la autoridad espiritual y no a la completa autonomía del individuo. El oficio de profeta no debemos tomarlo con liviandad. No hay nada en el Nuevo Testamento que disminuya los estrictos requisitos que rigen el desempeño de esta función. Hemos de tomar con toda seriedad Deuteronomio 18, 20 al 22. La profecía no es como para experimentar, pues el futuro de las almas está en la balanza cuando se ejerce todo ministerio. Se gana sabiduría cuando se descubre que, de acuerdo con la Biblia, el profeta desempeña más de un ministerio. Si bien es cierto que algunos pocos ejercieron notables dones de predicción, Daniel, Zacarías, Juan, se ven también otros rasgos del oficio profético. Primero, predicación, especialmente en un nivel nacional e internacional, Juan el Bautista. Segundo, enseñanza, especialmente cuando existe un extraordinario sentido de compenetración y se hace una gran contribución en el servicio al pueblo de Dios, Esdras. Tercero, milagros, como señales notables que acompañan la predicación del profeta, Elías. Cuarto, renovación, tal como Samuel, primer libro de Samuel 3, 21, 4, 1, o la que pide el salmista y Amós. El incidente de Agabo tuvo como resultado una acción efectiva de la Iglesia frente a una situación desafiante. Esto constituye una prueba válida del oficio profético, que es para edificación y no para entretenimiento, para ensanchar y renovar el cuerpo de la Iglesia, tanto localmente como más allá. Hechos 21:11, Deuteronomio 28:1.